¿Qué te parece la criminalización? Esta ley Hinspeter, en fin, no sé, estas cosas con las cuales parece esto una película de horror en realidad, porque visto desde afuera, desde un mundo civilizado, esto aparece como muy represivo. Bueno, ahora estamos viviendo cambios muy importantes en el mundo. En el mundo, sí. Ya, y en la OIT en particular, lo que pasó en la última conferencia. Históricamente, ¿cierto? Y Chile ratificó los convenios de libertad sindical el año 1999, todavía está en deuda con la OIT de hacer que esos convenios se homologuen a nuestra legislación. Se plasmen en la legislación nuestra. Se plasmen en la legislación nuestra, ya. Pero está bien. En Chile, yo ya te dije al comienzo, no hay derecho de huelga. El derecho de huelga que existe, ¿cierto? Está tremendamente limitado, admite reemplazo, admite descuelgue, admite que el empleador, por su libre emprendimiento, pueda sacar las mercaderías y mandarlas, por ejemplo, a maquila a otras empresas contratistas, etc. Hay miles de formas. Además, los sindicatos son así de chicos, las negociaciones colectivas solo afectan a los involucrados, ¿ya? Etcétera. Por lo tanto, sigue funcionando todo el sistema, no hay derecho a huelga en Chile. La OIT históricamente ha señalado, y además está reconocida en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, el derecho a huelga como un derecho fundamental. Y la OIT ha señalado que el derecho a huelga, o sea, que la libertad sindical está construida en una trilogía, ¿ya? Que es el derecho y la libertad de organizarse y de definir su estrategia y métodos de acción, por lo tanto, los niveles de negociación y las formas de negociación. La negociación colectiva propiamente tal, ya, que desde la perspectiva OIT es más la mirada hacia los países europeos, ya desde el nivel central hacia abajo, y el derecho a huelga. Y eso estaba claro. Incluso ya habían teorizaciones de que el derecho a huelga era no solo un derecho laboral, era un derecho humano de los que se denominan inespecíficos, que era el derecho de expresión. Yo estoy en contra de algo y el derecho de expresión está en todos los pactos internacionales, la libertad de expresión. Sin embargo, por primera vez, a partir de esta crisis europea interminable, y que cuando termine mejor no queramos... Bueno, ¿dónde vamos a estar? No, la catástrofe que vamos a tener a nivel mundial, te digo, aquí no se va a salvar nadie. Aunque mi marido me diga que yo soy catastrofista, yo te digo, va para allá. No, lo peor es que tienes razón, hoy día ya en la mañana estaban hablando que se hunde Italia, en fin. Bueno, ni siquiera la segunda Italia. El tema que Estados Unidos no va a resistir, que está todo interconectado, que China va a tener que empezar a bajar, no tiene vuelta, claro, etcétera. Entonces, para allá vamos. Pero lo que te quiero decir, que por primera vez el grupo de empleadores de la OIT ha planteado dentro de la OIT que el derecho de huelga no se puede sentir incorporado dentro de la libertad sindical, que es de la esencia de la OIT, la que le da nacimiento el año 19 con el Tratado de Versalles. La Organización Internacional del Trabajo. Es tripartita por esencia, claro. Y la libertad sindical, por lo tanto, porque la OIT incluso habla de libertad sindical de empleadores y trabajadores. En un país en que hemos recuperado una cantidad, pero muy significativa y mucho más estructural de libertad democrática, el derecho a huelga no existe ya en los hechos, que cuando se manifiesta, incluso legalmente, como pasó en el metro, ya, incluso legalmente se tiende a criminalizar y se empieza a crear una cultura en la opinión pública, tratando de contraponer derecho de consumidores con derecho de trabajadores, como que los consumidores no fueran trabajadores. Claro, son trabajadores endeudados, pues viejo, ya, no trabajadores que consumidores endeudados también. No, claro, para poder consumir, hay que endeudarse. Siendo trabajadores, hay que endeudarse. Antes, como decías tú en algún artículo, era el Estado el que se ponía, ¿cierto?, con las políticas sociales. Hoy día es el mercado a través del endeudamiento que te produce
un cambio cultural, una cierta esclavitud mental, ¿me entendí? Me echan de la pega, además del disciplinamiento. Todos los últimos estudios están demostrando... La temorización. 8 meses de endeudamiento tiene en promedio el trabajo. Cada hogar chileno. Bueno, yo quería hacerte 2 últimas preguntas que también nos parecen interesantes de cara a este tema. El sindicalismo chileno, muy débil, muy fuerte, en mejoramiento, en caída. ¿Cómo estamos? Fatal. Fatal está. Estamos fatal. Bueno, es decir que vamos a tener que reflexionar en torno a ese problema para ver cómo lo resolvemos. Porque de otro ¿Por qué modo, estamos fatal también? ¿Por qué estamos fatal? Ya. Porque Dame un minuto, por favor. Sí, desde luego. Porque históricamente el sindicalismo chileno fue un sindicalismo que se prestó para la transacción política. ¿Ya? Muliana ha escrito sobre eso, cosas bastante interesantes. Fue funcional, incluso en la etapa de la industrialización. Por lo tanto, siempre operó, por ser un sindicalismo débil, de base en la empresa, etc., mirando hacia el Estado y priorizando lo que era la protección o la tutela legal. Y yendo a la negociación colectiva, que digamos a tener, ¿cierto?, mucho mayor negociación colectiva que hoy día, pero también con la ayudita del Estado, a través fundamentalmente de las comisiones tripartitas que se crearon a fines de los 60, ya, etc. Vuelta a la democracia. Lo que tenemos hoy es, por una parte, una vuelta al legalismo, pero un legalismo además que es inaplicable. No se fiscaliza adecuadamente y hay un mensaje, un discurso público, ¿cierto?, que el cumplir las leyes laborales impide la creación de empleo, ¿ya? Y está el temor y el disciplinamiento frente al despido y a la precariedad de las condiciones y de las relaciones de trabajo. Muy bien, pero en segundo lugar, tenemos un marco institucional que, si antes promovía la acción colectiva dentro de ciertos marcos y con una regulación y participación muchas veces activa del Estado, hoy día tenemos un marco jurídico heredado de la dictadura en materia de derechos colectivos que no ha tenido ni un cambio sustantivo y que su objetivo es impedir la capacidad, el fortalecimiento sindical. Si un sindicalismo no es capaz de fortalecerse en la base y responderle a los trabajadores, incluso frente al amedrentamiento empresarial de forma adecuada, ¿cierto?, eficaz, digamos, y de demostrarle, no como pasa aquí, que del 2000 a la fecha tenemos incrementos reales de remuneraciones, vía estas miserables negociaciones colectivas que tenemos, inferior al 1% promedio anual en toda la curva. Te estoy hablando de 1990 a la fecha, según datos de la propia Dirección de Trabajo. Desde esa perspectiva, tú comprendes que además del temor, la represalia, etc., un sindicalismo ineficaz que no es capaz de pensar una nueva estrategia en el cual no le pide ni se ha satisfecho con leyes del Estado, sino que se dedica a ver cómo construye, cómo se reconstruye, cómo construye fuerza social, cómo vuelve a tener el protagonismo, porque bien o mal el trabajo está demostrando hoy día nuevamente ser el centro de la vida social.